Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Dilo conmigo. En esta mañana vamos a meditar en la palabra sobre la resurrección de Cristo. Hoy es domingo de resurrección. Es muy importante que sepamos que Jesucristo vive, que Jesucristo no se quedó en la tumba, que Jesucristo está a la diestra del Padre y está como abogado e intercesor por nuestras vidas. Aleluya. Esta prédica está basada en San Juan capítulo 20 del versículo 1 al 10. Quiero aclararles que los 4 evangelios, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan diferentes versiones de la resurrección. Pero yo en esta mañana quiero, juntamente con ustedes, que estudiemos el libro de San Juan, en su capítulo 20, del versículo 1 al 10. Y por obvias razones el tema se llama la resurrección. Y bueno, en esta mañana yo deseo enseñarles que la victoria está dada, ¿verdad? Porque Jesús no se quedó en la tumba. Jesús se levantó al tercer día, tal y como lo había dicho a sus discípulos. Para nosotros debe ser un motivo de alegría, un motivo de gozo, saber que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo no se quedó en la tumba, que las palabras que Él anunció, que dijo antes de llegar al sepulcro, se cumplieron. Dice la Sagrada Escritura en San Juan capítulo 2, del versículo 19 al 22, dice que respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Luego los judíos comentaron y dijeron lo siguiente: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días pretendes levantarlo? Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, todos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Correcto. Así es, mis amados hermanos. Podemos ver a través de la palabra de Dios que Jesús en una ocasión va al templo y encuentra que el templo estaba convertido en un mercado. Y entrando el celo por la casa de Dios, el Señor comenzó a latigar a aquellos vendedores que vendían allí, que habían hecho una especie como de mercado, de tianguis. Y el Señor, dice la Biblia, que enojado levantó las mesas, les dio las vueltas, y todos los mercaderes que estaban ahí, ¿verdad?, fueron reprendidos. Y ellos mismos, como judíos, le dijeron: oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué quién te da esa autoridad para hacerlo? ¿Por qué lo haces? Y Jesús contesta eso y les dice: verdaderamente ustedes destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruyo. Ellos repelaron y dijeron: no, pues ¿cómo crees si en 46 años costó para que hicieran este templo y tú en 3 días lo quieres levantar? Pues no es posible. Mas sin embargo no entendían hasta ese momento el mensaje que Dios les estaba dando. Ahora, de acuerdo
a Juan capítulo 20, del versículo 1 al 10, vamos a ver paso a paso qué sucedió ese día. Dice la Biblia que María Magdalena fue al sepulcro muy de mañana. Todavía estaba oscuro. Yo creo que ella tenía la inquietud de saber qué había pasado con el cuerpo del Señor Jesús. Acuérdense que Él les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y ellos tenían esa palabra presente en sus mentes. Por lo tanto, María Magdalena fue al sepulcro muy oscuro, muy temprano todavía, para ver qué había pasado. Y vamos a ver de qué fue testiga, de qué se percató, qué había sucedido. Bueno, allí vemos que, de acuerdo a este pasaje que estoy citando, dice que primeramente vio que estaba quitada la piedra. Antes los sepulcros eran así, eran como una especie de nicho y a la puerta le ponían una piedra para tapar. A eso le llamaban sepulcro. Y bueno, lo que María Magdalena se dio cuenta fue que la piedra estaba quitada. La piedra del sepulcro ya no estaba en su lugar. Entonces, obviamente, como la piedra ya no estaba, se percató hacia adentro, vio que ya Jesús no estaba allí en la tumba. No estaba. Y entonces, obviamente, ella se espantó. Creo que cruzó por su mente muchas cosas. Pero una de las primeras cosas que cruzó por su mente fue que a lo mejor habían hurtado, habían robado el cuerpo del Señor. A lo que ella corrió y dio aviso a Simón Pedro y al discípulo amado de Jesús, a esos dos varones, fue y les dio aviso y les dijo, ¿saben qué? Ya fui al sepulcro y ¿qué creen? La piedra no está. Me asomé allá para ver qué pasaba con el cuerpo de mi maestro y tampoco el cuerpo está. Y vemos que entonces, en segundo lugar, Pedro y el discípulo amado corren al sepulcro. Dice la Biblia que ambos corrieron, pero creo que el discípulo amado tenía más condición y corrió más rápido y llegó primero a la tumba y Pedro llegó después. El amado llega primero al sepulcro, Pedro llega después. El discípulo amado se queda en espera, no se atreve a ver, a meterse, espera que llegue Pedro. Pedro cuando llega, inmediatamente Pedro sí se mete y al meterse al sepulcro se da cuenta que el cuerpo de su maestro ya no estaba, que lo único que estaba allí eran los lienzos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Jesús ya no estaba en la tumba, había resucitado. Gloria a Dios. Y dice que el sudario que habían puesto sobre su cabeza no estaba puesto juntamente con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Eso es todo lo que había en el sepulcro. Y estos varones de Dios se percataron y vieron que Jesucristo ya no estaba en la tumba. El discípulo amado dice que después de que Pedro ya había entrado, entra él, entra y ve, y en ese momento, al ver que ya no está el cuerpo de Jesús, entonces cree. ¿A qué cree él? Bueno, cree a aquella palabra que Jesús había dicho. Si destruyen el templo, yo lo reconstruyo en 3 días. Él había dicho
que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Probablemente hasta entonces no creían. Pero ahora que sus ojos estaban presenciando que el cuerpo del Señor ya no estaba, ahora este discípulo ya creía que Jesús verdaderamente había resucitado. ¿Y por qué tenían esa duda? Porque aún no habían entendido la Sagrada Escritura. Aún no habían entendido esas palabras que Jesucristo les dijo mientras caminaba con ellos. Entonces, ellos teniendo ese testimonio, vemos a través de la Escritura que se regresan y van y dan aviso a los suyos para dar las buenas nuevas de que Jesucristo había resucitado. Queridos hermanos, usted y yo debemos saber que tenemos la victoria, porque Jesucristo ha resucitado. Porque si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. No habría evangelio, no habría un motivo de predicación. Por lo tanto, si usted ha creído en Cristo, si usted es una persona que pertenece al pueblo de Dios y que proclama el nombre del Señor, gócese y alégrese porque la resurrección ha sucedido, ha acontecido. Y ahora nuestro Padre Celestial está a la diestra del Padre, está allá abogando por cada uno de nosotros. La Escritura dice que entre Dios y los hombres hay un mediador, Jesucristo hombre. Allí podemos ver, hermanos, a través de la palabra del Señor, que nosotros tenemos la seguridad de lo que predicamos, de lo que anunciamos. Somos más que vencedores, más que victoriosos, porque Jesús resucitó.